Bueno, la clase número 3 es la clase Estado-Nación y Sociedad Burguesa en Europa y América en el siglo XIX. Bueno, y entre los objetivos, Lucas, pasa a la siguiente. Bueno, en primer lugar, es como son las ideas, las cosas que vamos a ver son 3 puntos. Son, en primer lugar, las ideas liberales y republicanas y su relación con la transformación en América y Europa durante el siglo XIX. El segundo punto va a ser la cultura burguesa, sus ideales de vida y valores y su protagonismo en las principales transformaciones en América y Europa durante el siglo XIX. Y por último, el impacto del surgimiento de Estado-Nación en América y Europa durante el siglo XIX. Y bueno, para comenzar vamos a hablar el punto de qué es la modernidad. No sé si alguno me puede decir o qué es lo que entiende por modernidad. Dejo el micrófono abierto. Algo que pudo como evolucionar, tal vez, así como mejoró. ¿Ya? ¿Alguien más se le ocurre alguna otra idea o algo que conozcan de este término? No. Ya. Lucas, dale a la siguiente. Pregunta antes. Se está grabando, ¿verdad? Sí, se está grabando. Ah, ya. Ah, ya, esa era la pregunta. Sí. Así que, así que voy a hacer otra. Ya. Bueno, vamos a seguir. Ya. ¿Qué es la modernidad? Bueno, la modernidad se entiende como un periodo histórico que se da después de como que se provocaran distintos cambios emblemáticos y muy importantes a nivel mundial, como lo fueron el descubrimiento de América, el desarrollo de la imprenta, el Renacimiento, entre otros hechos. Y este también se entiende como un nuevo tipo de sociedad que se caracteriza por distintos aspectos y entre ellas encontramos conceptos como la racionalidad, la subjetividad, el surgimiento de Estado-Nación, la división de poderes, el desarrollo urbano en construcción de ciudades y también te cabe destacar que en este periodo la ciencia juega un rol muy importante también, por lo que también se va a revisar como el desarrollo en la modernidad desde distintos ámbitos. Y bueno, también hay que mencionar que su inicio se fija con el descubrimiento de América en 1492 y su final se sitúa en la Revolución Francesa o tras la independencia de Estados Unidos en 1776. Bueno, aquí también se presenta el término que es el cambio de paradigma. Eh, y bueno, para explicarlo, un cambio de paradigma es lo que se conoce como la transformación en la forma de ver las cosas y estudiarlas. Aquí existe como un antes y un después. Antes de la modernidad, la sociedad se conformaba como por monarquías absolutas, en las cuales el poder se centraba en solo una persona. Y esta era, por lo general, en realidad siempre era el rey. Además, en el ámbito cultural existía una visión más teocéntrica en la que todo giraba en torno a un dios, por lo que la iglesia tenía un papel muy importante en todo ese periodo. Pero con el surgimiento de la modernidad, esa visión cambió a una percepción más antropocentrista, en donde, bueno, esta es una filosofía en que se considera al ser humano como el centro de todas las cosas. Y esto, bueno, como se menciona, como dije anteriormente, está basada más en el hombre. ¿Y esto qué quiere decir? Que es en un mundo en el cual giraba en torno a las creencias religiosas, gracias como a grandes filósofos y escritores que se cuestionaron la ideología establecida, comenzaron a utilizar la razón empezaron a utilizar la razón y se dieron cuenta que no todo era como algo divino, sino que el hombre por sí mismo podría lograr cosas. Y este cambio de paradigma llevó a un gran avance y se desarrolló en distintos ámbitos. Dale, Lucas. Y bueno, aquí están los distintos tipos de desarrollos de la modernidad. En primer lugar, está el científico, y en este ámbito surge lo que se conoce como la revolución científica. Y aquí se centra el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, las cuales propusieron nuevas formas de relacionarse y hubo
distintas innovaciones de transporte que favorecieron el comercio, también surgieron investigaciones, también en las matemáticas, en la botánica, en la astronomía, en la medicina, en la física, entre muchas ramas, muchas ramas. Y bueno, y otro hecho que se destaca es que, bueno, y va muy de la mano con el cambio de paradigma, es una separación, hay una separación de lo que se conocía como ciencia de la iglesia, lo cual era todo un conocimiento en base a que Dios fue el creador del universo, el cual cambió a una ciencia como más autónoma. Y esto permitió el avance científico y desde ahí surgieron grandes hallazgos como el microscopio, el termómetro, avances en medicamentos, entre otros elementos. También en el ámbito económico, bueno, la economía moderna se caracterizó por el capitalismo comercial. Aquí hay que recordar que desde la Baja Edad Media, cuando las necesidades económicas del occidente buscaron nuevas rutas de navegación, dieron paso a una red de relaciones comerciales internacionales, y todas estas eran manejadas por la burguesía. La burguesía era un sector de la población que en época de feudalismo acumuló grandes capitales, como se puede entender también como dinero, y también se comenzaron, y por esto se comenzaron a financiar todo este sistema comercial donde también aumentaron cada vez más sus ganancias. Aquí aparecen las monedas de plata, de oro y otros valores, y empieza el mercantilismo en el cual los metales preciosos son la principal riqueza del Estado. Además de esta actividad económica, la agricultura y minería, que eran las actividades económicas primarias, se desarrollarían con absoluta libertad. Y una de las grandes revoluciones que se destacan dentro de este ámbito fue la Revolución Industrial en 1760, en la cual la creación de fábricas tomó un protagonismo en la actividad económica al incorporar elementos de producción mecánicos impulsados por agua y energías de vapor. Luego, en el ámbito político, hay un surgimiento de Estado de Nación, y bueno, un estado de Nación es una forma de organización política que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado. Y aquí hay una población relativamente constante y un gobierno. Y surgen cuando se acaba con el antiguo orden feudal y se da paso a organizaciones territoriales definidas en torno a un gobierno que reconoce sus límites y su poder. Y por último, que es el ámbito cultural, el desarrollo cultural de esta época se vio reflejado en la literatura, en el arte, sobre todo en el arte arquitectónico, y que fueron principalmente la construcción de edificios barrocos. Y también la escultura tomó un gran protagonismo en la decoración de iglesias y figuras religiosas. En la pintura, el realismo fue el estilo dominante. Por otro lado, todos los desarrollos, tanto económicos, científicos y artísticos de la época, influyeron en la cultura general, ya que el conocimiento y la expansión de distintas áreas fueron aportes que influyeron en los intereses de la gente. De todas formas, al ser una sociedad dividida en gente de privilegios y quienes no, todas estas revoluciones se dieron más accesibles para la élite. Dale, Lucas. ¿Hasta ahora alguien tiene alguna duda o consulta? Ya. Bueno, ahora nos vamos a ir ya de lleno con la materia. Y bueno, vamos a hablar del primer punto, que eran las ideas liberales y republicanas y su relación con las transformaciones en América y Europa durante el siglo XIX. Bueno, como modo de introducción a esto, primero el origen. Las ideas liberales y republicanas provienen principalmente de la Ilustración y de la Revolución Francesa, procesos que se expandieron en Europa a finales del siglo XVIII. La importancia de estas ideas es porque dieron lugar a grandes cambios políticos y económicos y sociales en Europa y América durante el siglo XIX, y su relación es que las reformas liberales en las leyes y la Constitución son la base para la aparición de sistemas de gobiernos republicanos. Dale. Bueno, y ahora vamos a ver también el tema de la definición. Primero está el liberalismo, que es la doctrina política, económica y social
que defiende la libertad del individuo y la limitación del poder del Estado. Y después están también los sistemas de gobierno republicanos, en los cuales los ciudadanos eligen a sus autoridades máximas y la vida en sociedad está regulada por leyes, entre otros principios fundamentales. Luego tenemos como la diferencia, y es porque ambas son similares y fundamentan el Estado de Derecho y la democracia, que es el liberalismo, que tiene énfasis en promover las libertades individuales y limitar el poder de los gobernantes, y el sistema de gobierno republicano pone un énfasis en la participación de la ciudadanía en el gobierno y la igualdad ante la ley. Bueno, y aquí nos vamos a centrar con uno de los principales como, autores de este periodo, que es John Locke. Este es un autor del siglo XVII que pertenece a una corriente llamada empirismo. Él propuso una teoría política, la cual es una de las primeras en autonombrarse como teoría política liberal. En simples palabras, lo que plantea esta teoría es que nosotros como seres humanos nos organizamos en una sociedad para no caer en un trato primitivo, donde nos atacamos unos con otros para sobrevivir. Esto es conocido como nuestro estado de naturaleza. También plantea una idea muy importante, la cual dice que la soberanía o poder reposa en la sociedad y en las personas, no solo en un monarca absoluto. Por otro lado, también plantea que el poder del Estado es limitado y debe regirse por leyes. Aquí ya también están las expresiones del liberalismo. Aquí a lo largo del siglo XIX las ideas liberales fueron aplicadas en ámbitos como la política y la economía, dando origen a distintas formas de organizar el gobierno y la sociedad. Y algunas de sus expresiones más importantes fueron el parlamentarismo, que aquí en Inglaterra la Declaración de Derechos firmada por el Parlamento en 1689 dio origen a una monarquía parlamentaria. Hay que entender que la monarquía parlamentaria es una forma de gobierno con sistema representativo en la que el rey ejerce la función de jefe de Estado bajo el control del poder legislativo, que es el Parlamento, y del poder ejecutivo, que es el gobierno. Y bueno, esta monarquía da origen a esta monarquía parlamentaria y se incorporan principios liberales como la división de poderes y la soberanía popular. El parlamentarismo fue más tarde adoptado por otras naciones europeas y del resto del mundo, siendo su característica central la supremacía del poder legislativo por sobre el ejecutivo y su aplicación tanto en sistemas monárquicos como republicanos. Luego tenemos el constitucionalismo. Este tuvo por finalidad primordial limitar la autoridad por medio de la instauración de leyes que regularan la vida en sociedad dentro de cada estado y garantizar los derechos y libertades de las personas. De este modo, durante el siglo XIX, una serie de países se organizaron a partir de una constitución que les aseguraba la prevalencia de leyes por sobre el arbitrio de los individuos. Entre las características de una constitución se encuentran que organiza la estructura del Estado. Esto quiere decir que sorry, voy a leer lo que No, dijo sigue, Lucas. ahí son ideas claves que voy anotando para que los chicos puedan tener en cuenta. Eso, sigue. Ya. Bueno, organiza la estructura del Estado. Esto define si el Estado se organiza de modo federal o unitario, además de establecer los diversos cargos que lo administren y sus funciones. También define la organización política. Aquí se fija el sistema político y se delimitan los poderes del Estado, estableciendo los controles para garantizar la división de los poderes y favorecer el equilibrio del poder y la eficiencia de su gestión. Y por último, también establece los derechos y deberes de las personas. Aquí se incluyen las garantías fundamentales de los ciudadanos y los mecanismos de participación y representación política. Después tenemos el reconocimiento de los derechos individuales. Aquí en el siglo XVIII, los filósofos ilustrados postularon que las personas nacían iguales en capacidades y tenían ciertos derechos. Algunos de estos fueron recogidos en documentos como la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y durante el siglo XIX los liberales europeos y americanos fomentaron la difusión de ideales que llevaron a un mayor reconocimiento de estos derechos.
Y uno de los más importantes fue la libertad individual, que debía ser respetada y resguardada por el Estado. Y se manifestaba en derechos como la libertad de pensamiento, que era el derecho a pensar y expresar todas las propias ideas, y de disentir con las contrarias sin ninguna presión como de las autoridades. También estaba la libertad de reunión y asociación, que era un derecho a reunirse libre y pacíficamente y de formar grupos, organizaciones o sociedades. También estaba la libertad de expresión y de prensa, que este es un derecho a exponer toda clase de ideas, opiniones y hechos a través de cualquier medio y sin censura previa. Y por último también estaba la libertad religiosa, que era este derecho otorgaba plena independencia para poder practicar cualquier religión o credo sin imposición previa. Luego está el abolicionismo. Sorry, Lucas, que esta parte es súper larga. No, tranqui, tranqui. En el siglo XIX, la esclavitud era una situación más aceptada en muchos lugares del mundo debido a que en la época colonial, potencias como España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda utilizaron esclavos al servicio de su crecimiento económico. Sin embargo, las ideas liberales fueron el fundamento para estos movimientos abolicionistas que a finales del siglo XIX habían logrado la abolición de la esclavitud en casi todos los países occidentales. Luego está, por último, está el liberalismo económico, y este es el deseo de acrecentar la libertad económica. El deseo de acrecentar la libertad económica surgió en Europa a finales del siglo XVIII, y esto fue como una reacción a la intervención de los gobiernos en materias económicas. Y entre los preceptos fundamentales del liberalismo económico del siglo XIX estaban la búsqueda del máximo beneficio personal, que esta es una iniciativa privada, que el factor principal para el movimiento de los mercados, y las personas debían trabajar y vender para su propio enriquecimiento. También estaba que el Estado no puede intervenir. Aquí hay una frase divulgada por Laissez-faire, Laissez-passim, no, perdón, mi pronunciación es muy mala, pero que significa dejar hacer y dejar pasar. Y hacía referencia al rol limitado que debía tener el Estado en la economía. También estaba la acumulación de capitales y competencia para los empresarios. Aquí el hecho de poseer maquinaria y dinero les permitía desarrollar industrias y negocios. Por otra parte, la competencia permitía generar más y mejores productos. Luego estaba la defensa de la propiedad privada. Aquí el trabajo y las ganancias permitían adquirir bienes que debían quedar bajo custodia exclusiva de sus propietarios, y resulta necesaria las leyes que protejan esta propiedad. Y por último está el libre mercado. Aquí el bienestar económico se obtenía en relación entre consumidores y productores, quienes decidían qué, cómo y para qué producir sin la intervención del Estado. Ahora sí, dale, Lucas. Ahora sí. Bueno, ahora nos vamos a centrar más en lo que es la independencia de Estados Unidos. En el siglo XVIII, 13 colonias estaban bajo el dominio político y el control económico de Inglaterra. La Revolución Americana tuvo dos causas, que fueron la económica y la política. En el ámbito económico, Inglaterra se reservaba el monopolio del comercio con otros países y explotaban materias primas americanas. Y en el ámbito político, las colonias no tenían representantes políticos en el Parlamento inglés, pero estaban obligados a pagar impuestos. La negativa frente a pagar dichos impuestos llevó a este conflicto. Y bueno, lo que se conoce como la primera revolución fue la primera lucha independentista, la cual desencadenó distintos procesos de descolonización. Al ver que el conflicto desató una guerra interminable, la independencia se vio como la única solución. Y en 1776, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Paine, redactó el ensayo Common Sense, o Sentido Común, en donde abogaba la independencia de las colonias. Y autores como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams trabajaron en el Acta de Independencia de Estados Unidos. Una de las citas destacadas es "Todos los hombres son iguales", donde además se plantea que la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad son derechos naturales e inalienables.
Aquí el comité presentó la versión final del acta el 2 de julio de 1776, pero fue impresa el día 4 de julio, por lo que se celebra ese día. Dale, Lucas. Y bueno, ahora también vamos a hablar de lo que fue la Revolución Francesa. Este periodo, la Revolución Francesa partió en 1789 y terminó en 1799. Las causas fueron que, bueno, Francia se encontraba en una crisis económica y social muy grande. En el ámbito político, Francia se encontraba bajo una monarquía absoluta, y en los ámbitos sociales había una desigualdad en las clases sociales, ya que se dividía en clero y nobleza, y los privilegiados y quienes debían como pagar los impuestos. La Ilustración además dio paso a este hecho como el llamado el siglo de las luces, el cual fue un movimiento intelectual que surge en el siglo XVII. La principal característica de esta corriente era el defender el uso de la razón sobre el de la fe para solucionar los problemas sociales. Y bueno, la Revolución Francesa, perdón, tuvo tres partes. Primero, la monarquía constitucional, que fue entre 1789 y 1792. Después, la Convención Republicana, que fue en 1792 y terminó aproximadamente en 1794. Y por último fue el directorio, la parte del directorio que fue entre 1795 y 1799. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la monarquía constitucional, la cual se dio desde 1789 y 1792. Al separarse de los estados generales, los representantes del tercer estado y algunos de los representantes de los otros dos, se constituyó lo que es la Asamblea Nacional, que transformó Francia en una monarquía constitucional, con soberanía nacional, división de poderes y sufragio censitario. Además, se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en agosto de 1789. Y paralelamente a sus inicios, se produjo una revuelta popular en el campo y en París, que fue conocido como la toma de la Bastilla. La Asamblea Constituyente aprobó la primera constitución de la Revolución en 1791. Y entre los hitos destacables de la Revolución Francesa podemos ver cuando matan al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta en la guillotina, que es como un ícono de la revolución. Y bueno, la Revolución Francesa termina cuando Napoleón Bonaparte invade la península ibérica y Francia logra la independencia hacia la emancipación igualitaria y la abolición de la monarquía. Dale, Lucas. Y bueno, algunas de las ideas ilustradas, bueno, destacan estos dos autores que son Rousseau y... Discúlpenme, me están llamando por teléfono. Y tengo el teléfono conectado al computador. Bueno, eran Rousseau y Montesquieu. Bueno, Jean-Jacques Rousseau, si mi pronunciación es la correcta, se destacó porque, bueno, la obra más importante de este autor es El contrato social, y plantea que cuando el hombre aparece en la tierra lo hace en un estado de naturaleza. Y este está caracterizado en que aún no existe un gobierno ni una autoridad, por lo que es un estado de absoluta libertad. Pero al momento en que los hombres se dan cuenta de que para continuar con su libertad y defender su vida es mejor agruparse y unirse, por lo que surge el Estado, aquí donde se introduce también el término de democracia, ya que plantea que la voluntad popular es la que vale. Y bueno, Montesquieu, su principal obra fue El espíritu de las leyes, y bueno, esta obra dio el arranque de la corriente intelectual de la Ilustración, y en ella propuso una nueva estructura de Estado. Aquí se planteaba que el rey tendría el poder ejecutivo y el legislativo recaería en una asamblea representativa del país, y el judicial en magistrados o parlamentos. Así, el Estado quedaría dividido, quedando obsoleto el modelo de organización política de monarquía absoluta.
Dale. Ya. Y los principios republicanos. Durante el siglo XIX, la mayoría de los estados europeos incorporaron en sus regímenes políticos los principios básicos liberales. Y entre ellos destacan la soberanía popular, y es que cada individuo es soberano y ejerce la soberanía directamente, por medio de elecciones periódicas en un gobierno representativo que cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos. También está la separación de los poderes del Estado, y aquí en función ejecutiva, legislativa y judicial, eh, para permitir un control mutuo y equilibrio que limite las facultades del gobierno. También está la igualdad ante la ley y la necesidad de una constitución, y aquí debe existir una carta fundamental que defina las características y responsabilidades de las autoridades y contenga los derechos y deberes de los ciudadanos. Aquí se consagra la igualdad ante la ley, reconociendo la igual naturaleza y atributos esenciales de todos los seres humanos. Y a finales del siglo XIX, la mayoría de los estados liberales europeos tenían monarquías constitucionales, a excepción de Francia y Suiza, donde se consolidó la república. Y en América, en cambio, partiendo por Estados Unidos, la república fue el sistema de gobierno que se consagró tras los procesos independistas. Ahora los voy a dejar con el profe Lucas, con el segundo punto, así que eso, dale, profe. Una de las cosas que vamos a ver en este punto va a ser la cultura burguesa, la tan aclamada y difamada burguesía. Y bueno, vamos a ver cuáles son sus valores, cuáles son, cómo era la vida de ellos y el protagonismo que ellos toman en lo que son las transformaciones de América y Europa durante el siglo XIX, es decir, por el año 1800. Recuerden que los siglos están desfasados. Es decir, si digo 19, estoy refiriéndome al 1800. Si digo siglo XX, a 1900. Ahí ustedes me captan. Pues bien, primero me gustaría partir con una pregunta, ojalá me la puedan responder, ya sea por chat o con micrófono abierto. ¿Qué es la burguesía? ¿O qué es lo que ustedes entienden como burguesía? No se peleen por el micrófono. Era como, ay, no sé si se escucha bien, Sí, sí. el, esta parte de la sociedad más adinerada y que controlaba el comercio. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien más? Eran como clases sociales, ¿o no? ¿Ya? ¿Correcto? O sea, ambas están correctas. ¿Quién más? Estaban las burguesas. Eh, Respondiendo a la pregunta, obviamente, tal como mencionó Constanza, sí, ellas estaban formados por mercaderes. Y tal como mencionó Catalina, si no me equivoco, ¿verdad? Que eran una clase social. Entonces, la burguesía vendría a ser esta clase social de comerciantes. Entonces, bueno, la RAE nos define a la burguesía como un grupo social constituido por personas de clase media acomodada. Es decir, los emprendedores, los mentetiburones, así como más o menos actualmente. Ya. En lo que llamaríamos, ¿Me puede volver a decir qué significa o sea, qué es la burguesía? No ya, entendí. ya mira. Tomando los dos conceptos que mencionaron tus compañeras, eh, vendría a ser esta clase social de mercaderes. La RAE define a este como un grupo social constituido de personas de clase media acomodada. Como si hacemos un parentesco al hoy en día, vendría a ser los mente tiburón, las pymes, y a los que les va bien, a los comerciantes básicamente. Entonces, esta era una clase social conformada por comerciantes, tal como lo mencionamos anteriormente, y
repito, artesanos y también aquellos que no estaban sometidos a un señor feudal. Supongo que se acuerdan de lo que es un señor feudal. Ya, para lo que no entienden, el señor feudal, recuerdo, se dio en lo que llamamos Edad Media, que es esto de una persona posee un gran territorio y esto lo va dividiendo. El sistema de feudalismo. Pues entonces, hay que entender que en el siglo XIX va a ser una ruptura de paradigma. Cuando hablamos de paradigma de realidad, con el- llegando al siglo XIX, se va a romper todo este sistema moderno y sistema medieval. Es decir, tal como nos mencionó Ignacia, vinieron las revoluciones. Ya no hay reyes, ahora hay primer ministro, se dividen estos tres poderes. No te- Ahora la justicia no es el rey, sino que es otra persona. La legislación lo hace otra persona. Entonces, y acá vamos a entender completamente que el siglo XIX, y esto es como el concepto clave que me gustaría que anotaran, que es un periodo de cambios. Entonces, ¿cuáles son estos cambios? Cambia la estructura social. Ahora ya no era el rey, el clérigo, sacerdotes, monjas y el resto del pueblo. Ahora esto va a cambiar. Ahora acá entra este nuevo protagonista, el burgués, el comerciante. La burguesía colonial nació a fines de la Edad Media y dio resultado a la reactivación del comercio en las ciudades medievales. Se unió a aquella nacida de las profesiones liberales, los ingenieros, los médicos, abogados, etcétera. Ahora, Profe, una dime, duda. sí, dime. ¿Cómo surge la burguesía en sí? ¿Cómo hubo algún hecho o algo? ¿Cuándo surge la burguesía? No está como estipulada así, que te voy a decir, el 24 de agosto, no, por desgracia no te tengo una respuesta así. Pero surge cuando ya empieza a circular el comercio, cuando ya el trueque, básicamente, o ya, yo te doy 5 chanchos y tú me das 3 ovejas, y empieza a circular el dinero. Que una de las cosas que nos mencionó Ignacia, con la implementación de la moneda, y empieza a darle valor a ese trozo de metal. Dice, ya, pues entonces un chancho mío vale 5 monedas de oro. Entonces, si quería algo mío, o un chancho, págamelo. Entonces, de ahí podríamos, en teoría, decir que parte la burguesía. Porque al fin y al cabo, perdón si vuelvo a reiterar, los burgueses son comerciantes. No sé si te va a estar con mi respuesta. Sí, profe, gracias. Sí, tranquilo, ningún problema. Entonces, prosigamos. Bueno, acá hay una serie, Bridgerton, no sé si lo pronuncié bien, está en Netflix. Ya podemos ver acá hay una estructura colonial. Bueno, colonial más bien una estructura de este periodo del siglo XIX. El tema de los barrios y también, porque siempre en la zona del centro estaba el mercado, la feria, como nosotros lo conocemos después. Vamos avanzando. Y ahora surge esta pregunta: ¿cómo eran los burgueses del siglo XIX? Ya sabemos que eran comerciantes, ya sabemos que pertenecen a una clase social, pero ahora yo les pregunto a ustedes, dentro de esta pirámide, ¿en dónde se ubica el burgués? Creo, es que yo los pondría al medio como de la pirámide, pero creo que en esta época eran como los principales, estaban al tope. No sé muy bien. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera compartir su opinión? Sí, como que estaban como arriba en la pirámide.
¿Ya? ¿Alguien más que quiera dar su opinión? También está por el chat, tranquilo. Si no quieren abrir el micrófono, pueden escribir. Pues ya. Tal como nos mencionó Constanza y Martina, estaban arriba del ciudadano promedio, pero no estaban en el tope. Ahora, ¿cuáles son las cosas que el burgués promedio, o más bien el burgués en sí, buscaba? Primero era la valoración del esfuerzo individual, la importancia del valor del trabajo y la familia. Y acá hay un punto importante, que es la relación del consumo y el ocio. Vamos a ir por partes, tal como dice Jack el Destripador. La valoración del esfuerzo individual. Acá dicen que apostaban al progreso económico y dirigían sus negocios. Es decir, yo tengo este lápiz. Ah, no se me ve. Ya, pero yo tengo un lápiz. Este lápiz es algo que yo inventé. Ojo, esto es un ejemplo, no es que yo literalmente sea el inventor del lápiz. Yo inventé el lápiz y por lo tanto, esto lo voy a comerciar. Y eso ya es algo como importante, como buscar emprender. Eh, y obviamente es como esto de, si yo me hago rico, o sea, es porque yo vendí el lápiz. Es algo que yo hice. Vamos al segundo punto, que es la importancia de los valores en el trabajo y la familia. ¿Qué se le ocurre más o menos que va a esto? Obviamente sin leer, sí, porque desde su idea, desde su concepción, ¿qué es lo que ustedes creen? Como conseguir un trabajo, tener eh, carrera, no sé, algo así, ética. Ay, eso lo leíste, eso lo leíste. Ya, pero no sé, algo así. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya. Entonces, ahí vamos a tomar un poco del ejemplo de Chantal. Así es, ¿verdad? Ya. El tema del trabajo es esto de, yo soy vendedor de lápices. Yo si tengo un hijo, ese hijo también va a ser vendedor de lápices. O sea, mi negocio se va, eh, se va a ir heredando, por decirlo así. Y también mis riquezas y fortunas. Por eso estaba que el trabajo se mantenía entre familias también. El vendedor de sandía, toda su familia vendía sandía. De hecho, ahora, si vamos a estos como negocios familiares, es este negocio lo tengo del papá, del papá, del papá, del papá de mi papá. Ah, entonces como que era obligatorio que tú heredaras como la No, empresa, o sea, el negocio o algo así. o sea, no sé si obligatorio, pero sí era como importante para mantener ciertas cosas. O sea, estamos teniendo en cuenta siglo Ah, ok. XIX, que no es un siglo fijo. No es como, este es el paradigma y así. O sea, constantemente está cambiando. Entonces, oh, Ignacia. Sí, que quería como mencionar, es como, más que nada era como, había un alto nivel como de presión social y familiar como de mantener como este trabajo como familiar que existía. Eso. Y ahora viene relación con el consumo y el ocio. O sea, a todos nos gusta ociar. Me acuerdo que a los burgueses les encantaba mucho aparentar. Entre más Exacto. salía, mucho mejor. Ya. Ahí, lo que mencionó Constanza es que lo pueden escribir, anótenlo. Les gustaba aparentar. ¿Qué dirán el otro? Para salir, o sea, si van a estar en la calle,
No van a andar, por ejemplo, con el sombrero de copa todo arrugado. No van a estar con el ternito ahí con un hoyo, no van a andar con el calcetín con la papa. Ellos van a estar bien vestidos, siempre van a estar bien vestidos. Van a estar en obras públicas. La importancia del teatro, el ballet, la ópera. Lo que más o menos hoy en día sería ir al cine, ir a los conciertos. Hablando de conciertos, se me da de Yankee y no hay plata. Ya, pues si yo fuera burgués, tendría plata y iría a Daddy Yankee y obviamente iría con mi mejor ropa. Entonces, y acá hay otro tema. Vamos a retroceder un poco y vamos a hablar sobre Rousseau. Rousseau planteaba que para que la persona tenga tiempo de ocio, otro debe estar trabajando. ¿A qué quiero llegar con esto? Si yo quiero ir a ver una obra de teatro, alguien tiene que hacer la obra, alguien tiene que estar actuando, alguien tiene que estar trabajando para yo tener ese tiempo, para que yo pueda disfrutar. Y este tiempo de ocio también se filosofaba, se estudiaba. De hecho, acá vamos a ver mucho así. El historiador, a ver, es Werner Jaeger, por ejemplo, no es del siglo XIX, pero es lo único que se me viene a la mente ahora. Eh, no, ¿sabes qué? Voy a poner otro mejor. Eh, Winston Churchill. Él tenía tiempo de ocio. O sea, él tenía el tiempo para viajar, para escribir, para leer. Entonces acá igual eh, va a estar presente. O sea, si hablamos del siglo XVIII, se nos va a venir a la mente el traje, el teatro. De hecho, ahí como les mencionaba en una parte, ahí el dato freak, eh, Assassin's Creed, de hecho, hay una escena donde estaban en un teatro. My Serie, La Revolution, que está en Netflix, más o menos, pero ya. También se puede ver esto, y en cualquier cosa que esté relacionada como en el 1800, siempre está el teatro, está la ópera, y también está el trabajo. No, mi papá tiene una tienda de telas, o la tienda de panadería, que es la conformación de los gremios también. Entonces, acá se pueden anotar ahí rapidito, o sea, no anoten todo porque tampoco les vamos a cansar las manos. Pero acá no es como la burguesía es uno solo, sino que también tenemos la alta burguesía, la media y la baja. ¿Alguien habló? La baja burguesía. ¿Quiénes son? Pequeños comerciantes, funcionarios públicos. ¿A qué me refiero con pequeños comerciantes? Se podría decir equivalente al feriano, ¿ya? Al que se pone en las ferias. Él es el bajo burgués. En la parte media vendrían a ser los profesionales y los universitarios. Un burgués medio vendría a ser, por ejemplo, un doctor. Vendría a ser, por ejemplo, así como actualmente, hablando de ingenierías, porque ahora hay ingeniería para todo, por ejemplo, el ingeniero comercial, el ingeniero civil, ellos vendrían a ser la media. Y obviamente tenemos la burguesía alta, que ellos son los de peso, el banquero, el dueño de industria, los comerciantes de grandes niveles. Así, por ejemplo, Luxich, por ejemplo, es un gran un burgués de alta gama. ¿Alguna duda acá? O sea, igual acá pueden estar viéndole que va cambiando también el tema de la vestimenta. La vestimenta también es bastante importante y acá hay un punto que tomo de lo que dijo Constanza, pretendían aparentar la vestimenta, siempre bien vestidos. ¿Alguna duda hasta el momento? Perdón si hablo mucho. No, profe. No, profe. No, profe. Ya, profe, todo bien.
O sea, igual cualquier duda, levantan la mano, abren el micrófono, me interrumpen, porque yo acá hablo y no me callo. Entonces, ¿cuál es el rol que toma la burguesía? Obviamente en un contexto de política, de economía y social, obviamente. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es el avance tecnológico. El burgués, vamos a tomar en cuenta acá, la fe en el progreso y la búsqueda del éxito sirvieron también para los burgueses que contribuyeron al desarrollo de avances científicos y técnicos que se aplican en el negocio. Con este enunciado, más o menos, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es lo que se le ocurre? ¿Me repite la pregunta, profe? No la escuché. Ya. Con el enunciado que dice acá, avances tecnológicos, ¿qué se le ocurre? La imprenta, La imprenta, ¿qué más? Supongo que avances que les sirvieran para el comercio, el ámbito donde ellos se mueven. ¿Ya? ¿Alguien más? Acá voy a ver si puedo escribir bien. No, escribo horrible. Ah, no está la computadora. Ya, pero acá podemos ver también la separación del producto. Es decir, un comerciante normal, para hacer una camisa, si yo vendo camisas, tiene que cortar la tela, unir, hacer los botones, pegar los botones. Ya, no sé, pues, semanalmente el comerciante de camisa de ese modo hacía 50 camisas. Con estos avances empiezan, ya, entonces contrato tantas, contrato a 5 personas y, y los vamos a ir separando. Uno hace las telas, otro une, otro plancha y otro va a poner los botones. ¿Ya? Ahí hay como una especie de avance tecnológico. Se empieza a cuadrar, por decirlo así, el trabajo y se empieza a producir más. Entonces ya no hago 50 camisas nomás, hago 100, 150. Obviamente más adelante seguiremos avanzando y vienen las revoluciones industriales. Ahora ya no hago 100 camisas, ya no contrato a 5 personas, contrato a 100, 200. Entonces hago 1000, 2000 camisas diarias. Entonces esos avances van gracias a la burguesía, de que ellos tienen el dinero, invierten, van invirtiendo. La difusión del capitalismo, que vendría a ser el libre mercado. En el libre mercado entra también un tema súper conflictivo, que es el Estado debe o no debe meterse en el comercio. ¿Debe regular? ¿No debe regular? Es un conflicto que siempre ha estado. Se alentaron los cambios en forma de producción y el intercambio y consumo. Le otorgaron un valor esencial al capital. Y acá, por ejemplo, en difusión, podemos tomar en cuenta Adam Smith, el padre de la economía. Podemos tomar en cuenta la ley de Say, que eso ya es un poquito más teórico, no es necesario que lo escriban, pero la ley de Say vendría a ser esto de entre más se consume, o sea, más se produce, que es esto mismo. Si yo tengo un lápiz y veo que el lápiz se vende mucho, no voy a hacer la misma cantidad de lápices. Y ahí viene a más demanda, mayor es la oferta. Y por último tenemos la modernización de los estados. Y acá ahí lo voy a leer un poco, lo voy a leer del PPT. En el plano político, los burgueses encabezaron transformaciones que dieron origen a los estados liberales. Volvemos a lo que explicó la profe Nacha, del liberalismo y el estado republicano.
Defendieron la separación de los poderes públicos, la promoción de ciertos derechos individuales y la soberanía popular. Ahora ya no solamente los aristócratas manejaban el país, sino que también entraron los burgueses. Los comerciantes también entraron en política. Ya no se quedaron solamente en lo que era la economía y lo que era lo social, sino también entran en la política. Entonces ahí tenemos un meme, ahí tenemos al pobre Jackie. Ahora, ¿por qué el capitalismo no funciona? Hay muchas teorías del por qué no. Pero ahí ya es un debate más teórico, más complicado. Más complicado. Eh, ya, un poquito para cerrar y les voy a avanzar un poco. En lo que es en el área de economía, uno de los conflictos fue si el Estado debe estar o no debe estar en la economía. Ese fue uno de los grandes conflictos. Por un grupo tenemos, sí, pues el Estado debe hacerlo, porque o si no, puede surgir esto de la infravaloración o la sobrevaloración de cierto producto. Pero ahí, entonces, el tercer punto, acá, acá voy a hacer un poco de freno para saber cómo están, si tienen alguna duda, si quieren comentar algo, si discrepan o me gustaría saber su opinión del momento. Por lo menos yo voy súper bien, profe. Me doy la mano ya de tanto escribir, así que bien. Sí, a mí igual. Pero estamos bien, profe. Al menos O sea, entendiendo. o sea, no es necesario que escriban todo lo que digo, o sea, pueden ir sacando apuntes, pero sí, no torturen su mano escribiendo todo El lo que digo. profe que mucha información. Entonces, eso. Sí, profe, no me iba a quedar todo en la cabeza por ahora, así que prefiero anotarlo y Claro. después pasar. Entonces prefiero escribir y ya después leo. Entonces, ¿nadie más que quiera dar su opinión? Pues no. Entonces, ahora entramos ya a ¿qué es la nación? ¿Qué es una nación? La RAE nos define como nación, el- hay tres definiciones, el territorio de una nación, concepto RAE, lugar soberano de un grupo de personas con arraigo, y la tercera no me acuerdo. Entonces, acá como podemos ver en el PPT dice que es un conjunto de ciudadanos o personas ligadas entre sí por el contrato social que le otorga derechos y deberes. Bajo este marco, el origen y propósito del Estado es hacer cumplir este contrato. Entonces, ahora a ustedes les pregunto, con esta enunciación, ¿qué es una nación? Son personas de un mismo lugar, ¿o no? ¿Ya? ¿Personas del mismo Y lugar? un conjunto de personas que habitan un mismo territorio y que pueden obtener, o sea, están bajo un mismo, bueno, aquí contrato social o leyes ahora. ¿Ya? Como que pertenecen al mismo pueblo y tienen la misma original. ¿Ya? ¿Nadie más? Entonces, como haciendo una síntesis, entonces, la nación es el sentimiento de pertenencia, ¿o no? Hacia cierto lugar con ciertas personas.
Entonces, este sentido de pertenencia lleva al nacionalismo. En este caso, yo me siento chileno y pertenezco a Chile. Yo me siento colombiano y pertenezco a Colombia. Yo pertenezco a Madagascar y soy madagasqués, podría decirse. Entonces, y de ahí surgen los estados nacionales. El dichoso estado, la normativa que, por ejemplo, en la filosofía Thomas Hobbes nos menciona como el Leviatán. No es necesario que lo escriban, para lo que están escribiendo todo, no es necesario. Entonces, de acá podemos ver que pueden surgir dos movimientos, los divisorios y las unificaciones. Y de ahí podría surgir un tercer punto, que vendrían a ser las internacionalidades. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los mapuches. Ellos son una nación, la nación mapuche, que están dentro del territorio chileno. Los Rapanui, que están en territorio chileno. O sea, ahí hay un tema medio brígido que ahí si es que se da el tiempo les cuento el chismecito, pero tenemos de división y unificación. Entonces, movimientos de división. ¿Quién puede comentarme un movimiento de división? Corea del Norte y Corea del Sur. Ya, Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Otro más? En su tiempo el muro de Berlín, ¿o no? Cuando No. separaban, ¿no? Ah, ya. El muro de Berlín. Y la era de que entonces ¿cómo es que era? La Unión Soviética, algo así, que No. después, O sea, sí, eso puede ser un poco de unificación. Pero, por ejemplo, no nos compliquemos tanto. El conflicto de Cataluña. Los catalanes al Estado español. Ellos se quieren separar. Por ejemplo, tomando lo que menciona Chantal con la Unión Soviética, el conflicto que ahora hay en Rusia y Ucrania. Y de unificación vendría a ser, por ejemplo, que ocurrió hace muchos, muchos años en Inglaterra, que el reino de Wessex, Northumbria, Mercia, se unen y son una nación. ¿Ya? En Vikingos Ahora, se puede ver eso, profe. ¿qué cosa? En Vikingos se pueden ver la de Hay, Wessex, hay Norfolk. muchas series, Muy demasiadas series. bueno. Está Las Kingdom, que también habla de eso. Y bueno, ahora Assassin's Creed, Valhalla, ya, pero ahí no se me va a ir lo ñoño y hay que concentrarnos en la clase. ¿Cuál es el problema del concepto nación? ¿Dónde entra el conflicto? Lo primero, ¿dónde surge? O sea, el concepto de nación es algo como muy ambiguo. Esto mismo, cada quien nos dio una definición distinta de nación. El otro punto, el nacionalismo como justificación de expansión. Vayamos a la Segunda Guerra Mundial. Alemania tiene que ser, Alemania son los mejores. Por eso vamos a invadir Polonia. Por eso vamos a Francia, vamos a España, vamos a esto otro. Acá en Chile, la Guerra del Pacífico, o sea, ahí hubo otro tema, pero Chile llegaba hasta el Biobío. Y Antofagasta, Arica, no era chileno, era de Perú y de Bolivia respectivamente. Entonces, este sentimiento de pertenencia acompleja el concepto de nación. Y por último, en la persistencia de las demandas de autonomía en la actualidad. Que acá podemos ver Cataluña que se quiere separar de España. Por ejemplo, ahora que está, por ejemplo, el conflicto mapuche, que devuelvan Gualmapu. Acá podemos.
Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos de este conflicto. Que, o sea, si lo vemos de otra forma, esto también vendría a ser lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Oye, somos un país aparte de ti. No, pero es que perteneciste a la Unión Soviética y la Unión Soviética, que es como el mayor conflicto, el mayor argumento de Putin. Entonces, acá podemos ver las expresiones de este nacionalismo, de este sentimiento de pertenencia, y vendría a ser, acompañó un proceso de unificación de Estados europeos, que vendría a ser Italia, Alemania, fascismo, nazismo, pero también otro ejemplo de nacionalismos que se nos dio fue Roma, la península itálica, porque antes Venecia era una cosa, Florencia era otra, Nápoles, pero y después con este sentimiento de pertenencia, todo es Italia, Nápoles, Roma, eh, Venecia, etcétera, etcétera. Los ideales liberales del siglo XIX también estuvieron acompañados por los estados nacionales, que buscaron unificar bajo un mismo gobierno y en un mismo territorio un grupo determinado de personas. Que vendría a ser esto de, que por ejemplo en la Carta Magna de Chile, esto, de Arica a Parinacota, todo lo que habite en este territorio pertenece a Chile, es chileno, y quien habite dentro es chileno. Ahora, hay que tomar en cuenta este proceso social que está surgiendo ahora, que es la plurinacionalidad. En Arica, Parinacota, Magallanes, donde sea, ya no hay únicamente chilenos, hay personas. ¿Ya? Entonces, acá podemos ver eh, movimientos nacionalistas en Europa. Podemos ver que los movimientos nacionalistas europeos fueron las unificaciones, Italia y Alemania, hubieron rasgos similares, que fue la difusión de las ideas liberales durante el Imperio Napoleónico, intensificado. El conflicto con Napoleón fue de, oye, separemos, o sea, el rey está loco, básicamente. Surge todo el proceso de revolución para que llegue alguien y conquiste todo por la gloria de Francia, que fue como uno de los grandes argumentos. Y de hecho, ahí hay un paralelo acá en Chile. ¿Cómo termina el proceso de colonia o parte del proceso de independización de Chile? Fue porque Napoleón llegó a España y tomó de rehén al rey español y toma y deja ahí a José Bonaparte. Y acá, volviendo al tema de la burguesía, el apoyo de los burgueses a los líderes políticos, o viceversa, el apoyo de los líderes políticos con la burguesía. Eso hasta esto, sí, pues y obviamente es el sentimiento de pertenencia, que este nacionalismo que se verá más adelante. Bueno, hasta acá tengo como de materia, o sea, igual les puedo ir dando más detalle y cosas, pero hasta acá llega la clase. ¿Alguien, Obviamente, sorry, ¿alguien tiene alguna duda respecto a algún tema o cualquier cosita? No, profe. No, No, explicó profe. bastante bien. No, profe. No, profe. Ya. Pues igual nos pasamos un poquito la hora, oye, pero disculpa, ¿hasta qué hora era la clase? hasta las 8:20. Nos Oh, pasamos 15 perdón, minutos. perdón. No, sí, No quise interrumpirte porque igual queda poquito, así que sí. No, la materia está interesante, así que ni me di cuenta. perdón, es que cuando me pongo a hablar no paro, no paro. No, pero Bueno, estuvo igual entretenida, profe. o sea, igual a mí me hubiese gustado hacer un poco más didáctica, pero dados los tiempos, llegar de la U, comer algo rápido,
Entonces no la alcancé a tener una actividad así más lúdica, pero a la próxima sí les cuento. No se preocupe, profe. Sí, así que eso, chiquillos, bueno, ya están libres. Disfruten su viernes y su fin de semana en realidad. Descansen, eso siempre va a ser lo primordial. Así que eso, nos estamos viendo el miércoles de la próxima semana. profe. Chao. Hasta Chao, luego, profe. profe. Luego. Cuídese. Chao, profe. Chao, profe. Disfruten el fin de semana también. Chao, profe.